Entonces, estos grises son como una especie de maniquíes y son drones al mismo tiempo, donde, digamos, puede ser que esté una nave afuera en el espacio exterior y desde ahí tire una pequeña esfera, un platillo, y ahí ya vienen 4 o 5 drones que son manejados a control remoto. Y estos insectoides de la tipología Mantis, lo que hicieron es que la abducen y la montan en una nave y tienen un clon de ella. O sea, tienen el clon del cuerpo y tienen el cuerpo dañado. Entonces, pasaron su alma y su conciencia al cuerpo bueno. Entonces, le pasan todo su conciencia al cuerpo bueno y ahora ella tiene un cuerpo saludable. Y esta es la explicación del por qué hay personas que de la noche a la mañana su cuerpo está sano, como si estuviese nuevo. Y es que hay un 90% de probabilidades que estas personas fueron trasladadas de un cuerpo dañado a un cuerpo clon. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Misterios de María de ML. Hoy nos encontramos con Marcelo en un clima maravilloso, por fin, con un hermoso bosque de fondo, el cual pues ya me han bombardeado todos los mosquitos, como siempre. O sea, hay un montón de personas y de repente si veis una nube ahí de mosquitos, ahí estoy yo metida, ¿vale? No duden, no duden. Pero fíjense que hace tiempo, ahorita que hablas de mosquitos, hace tiempo, María, vos tuviste un sueño con un mosquito. Sí, mira, de hecho ya me vienen a bombardear. Mira. ¿Y como de qué vamos a hablar? De criptozoología. De criptozoología. Vamos a incluir los seres insectoides aquí. Porque es verdad, miren, yo puedo estar ahí, o sea, en medio de los mosquitos. Y es más, los mosquitos hasta se sientan conmigo a tomar un café. Pero es sentándose ella y todos van sobre ella. Como que nunca han visto una blanquita. Ya hasta parece película triple X donde está la blanquita y todos los zancudos negros. Lo que extraño es que son hembras las que pican. No sé yo cómo ver eso. Como sabes que no son lesbianas. Por eso te digo, yo no sé cómo ver eso. Pero no, en serio, mira, acabamos de salir del bosque y dije, bueno, vamos a grabar en el bosque porque vamos a hablar de criptozoología, del mundo, del misterio realmente como tal, los animales. Y bueno, pues no, si no se amplía, pero tengo aquí una pedazo de picadura que... Pero es muy curioso porque tuve un sueño, lo voy a contar antes de iniciar el programa. Resulta de que yo soñé que yo me estaba, bueno, más que un sueño era algo muy real, ¿vale? Yo me estaba bañando y de repente un mosquito viene y, y yo, quítate que no te quiero matar. Y volvía, y yo, que te quites que no te quiero matar, por favor no me piques. Y esto de que ya me tenía tan cansada que hice así un manotazo y cayó al borde de la que sería la bañera. Y de repente cuando me fijo, ese mosquito empieza a hacer los ojos muy grandes y empezó como a transformarse. Cuando me di cuenta, la mosquita se para enfrente de mí y era de mi altura, la cual tenía una cabeza muy grande, un cuerpo muy grande y unas alas. Lo curioso de ella es que era transparente y tenía muchísimos ojos. Y me dice, María dice, vengo a contarte algo que yo sé que tú necesitas saber porque tú has preguntado a la Pachamama que por qué te pican a ti todos los mosquitos. Y es que no es broma, es literal. Entonces a mí mi familia me llama la María de la sangre dulce porque todos los mosquitos vienen a mí. Entonces ella me comentó de que ellos perciben una sustancia la cual químicamente está demostrada que personas como yo desprendemos ese aroma, es como un aroma psíquico. Entonces las mosquitas tienen que venir a nosotros, bueno en este caso a mí, de 6 personas vienen a mí, porque yo tengo una sustancia en mi sangre la cual desprende ese olor y hace que sus huevos crezcan y no se vayan a morir. Entonces ella me enseñó cómo era su cuerpo por dentro. Traen como un nido entonces donde tú puedes cuidar los huevos. No como tal, o sea, yo soy el alimento para que los huevos que ella tiene en su interior crezcan y no se mueran. Entonces ella me pude ver en su interior y su interior tenía una bolsa muy grande aquí en la parte del, como del estómago, una bolsa muy grande, y esa bolsa había como bolsas, literalmente, o sea, una bolsa grande, un saco, dentro de ese saco un montón de bolsas chiquititas y cada bolsa tenía una vena y cada vena
transmitía una larvita. Entonces era como que la vena era el cordón umbilical de los mosquitos, de los gusanos. Entonces ellos se alimentaban de esta sangre. Claro, pero esa sangre, ¿quién era? Mía. Entonces ellos, para poder vivir más tiempo y no morirse, pues necesitan mi sangre. Entonces ella me mostró que después de que ya la larva crece, van a los ríos, lagos, pantanos, a las orillas, y ahí desprenden esa bolsa, la cual lleva todos los huevos dentro, todas las crías dentro, que ya son gusanos, pero ya se han transformado en esos mosquitos chiquititos. Entonces, cuando el mosquito ya está preparado, eclosiona, y es cuando vemos un montón de mosquitos en las orillas de los ríos y de los lagos, que por cierto, tampoco puedo ir mucho ahí porque me comen igual. O sea, no importa que me ponga cítricos, no importa, yo he probado todo lo habido y por haber, natural y no natural, porque yo no sabía ni qué hacer, porque literalmente me ponía como un voz, bueno, me ponía hinchadísima, ¿tú lo has visto? Y entonces lo curioso es que le dije, bueno, ya que sé todo esto, ya no me tienes por qué picar, ¿verdad? Me dijo, no, o sea, te vamos a seguir picando, lo que pasa, y yo, ay, qué amable. Es que eso es verdad, me hizo mucha gracia. Me dijo, no, te vamos a seguir picando, y digo, ay, qué amable. Le Pero ya yo, sabes por qué. Sí, pero me dijo también que es algo muy curioso, porque le dije, bueno, ¿y qué puedo hacer para que no me hinche tanto como me ha pasado, que es que directamente me pongo toda hinchada? Y me dice, no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Y claro, yo dije, bueno, me va a dar una técnica o algo de sanación, meditación. No, ella con su pico, sabes que tenía una aguja así muy grande, dentro de esta aguja, que nosotros vemos que es, bueno, en España se llama mosquito trompetero. El pico que tiene, la nariz que tiene, dentro de esa nariz tienen como una aguja negra, la cual es la que penetra. Entonces ella sacó su nariz, de su nariz sacó la aguja, la cual yo vi perfectamente, y me pinchó aquí en el dedo, Pues nada, yo me desperté y yo le conté a Marcelo el sueño en el tren. Estábamos hablando y le digo, ¿sabes que soñé con un mosquito? Bueno, la mosquita se fue, se transformó en un mosquito chiquitito y se fue. Pues le dije, ¿tú te puedes creer que la me pica? Y yo que le había pedido que no me picara más. Y cuando me fijo, no sé si te acuerdas que yo tenía aquí un punto negro, como que me habían picado justamente donde te dije. Te dije, ¿que me picó? ¿Que me picó? Eso se debe decir, desde que ella me picó, las picaduras se me forman así, que son, bueno, lo intentaré ampliar, pero son unas ronchitas muy chiquititas, pero en mi naturaleza yo me deformaba literalmente, tenía que estar con tratamiento químico y tener que ir al médico porque me ponía hinchadísima por la reacción alérgica que producía mi cuerpo. Así que esa es la historia de la mosquita conmigo. Eso fue un insectoide, pero, o sea, sí, realmente sí. cabe en la categoría de insectoides, sí. En la que... Y también con mantis, he tenido sueños con mantis también. ¿También? Sí, me han curado. De hecho, en el 2019... Es que hay un fenómeno que se llama contacto a través de los sueños, que es un nuevo proyecto alienígena que lanzaron hace aproximadamente en el 2005, por ahí así. Un grupo de aliens lanzaron ese proyecto de contacto a través de los sueños. Ajá. En donde diferentes personas son contactados a través de los sueños. Puede que nunca los vayas a ver, puede que nunca, es físico, pero sí existe ese contactismo a través de los sueños. Pues mira que lo dices, o sea, tiene todo. Bueno, si no, pues vienen arañas. Ya de paso, hablando de soy el zoo, soy un zoo andante aquí yo con los insectos. No, pero he de decir también que cuando, eso me pasó en el 2019, y en el 2019 fue que estaba haciendo una pequeña meditación, cuando de repente me quedé, como me vi en una sala de quirófano, ¿vale? La típica sala de quirófano que todo el mundo describe, en una cama. Y resulta de que veo un ser insectoide, era una mantis, la cual se acercó a mí y me dijo, María, estate tranquila, simplemente abre los ojos y no parpadees. Y ella me ayudó abriéndome los ojos y me quitó una pinza de pato, se llama. Son aquellas que son alargadas y tienen una boquilla así, como dos pinzas, o sea, como una pinza, pero una boca así alargada. Entonces ella con esas pinzas me quitó una especie de lentilla del ojo derecho. Y me dijo, con esto ya vas a poder ver bien. Y nunca me dolió, ni nada, todo estuvo bien. Luego también he soñado con gatos. Pero voy a seguir con el punto de los mantis. Los mantis en el mundo del cosmos son los doctores, ¿sabes? Igual que las hormigas. También, sí, es que los insectoides en el mundo del cosmos, a ellos son los que se le atribuyen las sanaciones y curaciones. Fíjate que hay un caso en Estados Unidos,
ahorita no me recuerdo el nombre de esta mujer, ya me la voy a recordar, pero ella narra cómo es que ella tenía una enfermedad terminal y se le aparece este manti, eran muchos, y entre ellos estaban los grises, porque los grises son como, los grises androides son como los asistentes, pero de todas las razas, o sea, de todos. No es que los hemos visto con reptilianos, son de ellos, no, es que ellos son... Trabajan para todos. Sí, son asistentes de todos, ¿verdad? Son como los auxiliares de enfermería. Sí, como los auxiliares de enfermería, auxiliares de aducción, auxiliares de todo. De todo. Sí, son los auxiliares de todo. Pero quienes hacen estos grises robóticos, sí, llegan a ser unos grises biológicos. Entonces, estos grises son como una especie de maniquíes y son drones al mismo tiempo, donde, digamos, puede ser que esté una nave afuera en el espacio exterior. Y desde ahí tire una pequeña esfera, un platillo, y ahí ya vienen 4 o 5 drones que son manejados a control remoto. Digámoslo así, eso. Pero también hay otros en donde solo sirven para ser un vehículo andante aquí. Por ejemplo, vos. Digamos que vos sos el mundo acuático. Vaya, entonces, en tu mundo es acuático, por ende, en lo terrestre no podrías andar. Vaya, entonces, estos ¿cómo se llama? Drones, digámoslo así, o cuerpos muñeca. Entonces, digamos que aquí está para lo terrestre. Entonces, tu conciencia es trasladada a este cuerpo. Entonces, ese cuerpo está vacío, pero es trasladado toda tu conciencia. Ahora, tú ahora estás en ese otro cuerpo de un gris, de un nórdico y lo que sea, que ese sí puede desenvolverse acá. Pero en un caso de emergencia, que se sienta en peligro, que lo van a matar, cualquier cosa, este desaparece y su conciencia ya se va a su cuerpo real y el cuerpo pues queda ahí. ¿Y no pasa nada en ese cuerpo? No, ese cuerpo lo pueden capturar y hacer pruebas biológicas, pero no va a haber nada. Pero no va a haber absolutamente nada y lo que pueden encontrar probablemente son circuitos o cosas así. Porque la conciencia sí la podrían atrapar en ese caso, ¿verdad? Había técnicas que los sumerios usaban para efectivamente atrapar conciencias, atrapar el alma también y diferentes artefactos. Entonces, ese es en el caso de los grises, que bien pueden ser androides, como te digo, y bien pueden ser muñecas en donde el que sabe, digamos, se traslada a ese cuerpo. Qué curioso. Entonces ellos son los que ayudan a las mantis a la elaborar... Ellos ayudan casi a cualquiera. Pero en el caso de la mujer que ahí vas a contar... Ah, sí, entonces en el caso de... Qué bueno que me acordaste. Entonces, en el caso de esta mujer, tenía una enfermedad terminal. Y estos insectoides de la tipología manti, lo que hicieron es que la abducen y la montan en una nave y tienen un clon de ella. O sea, tienen el clon del cuerpo y tienen el cuerpo dañado. Entonces, pasaron su alma y su conciencia al cuerpo bueno. Entonces, le pasan todo su conciencia al cuerpo bueno y ahora ella tiene un cuerpo saludable. Y esta es la explicación del por qué hay personas que de la noche a la mañana su cuerpo está sano, como si estuviese nuevo. Y es que hay un 90% de probabilidades que estas personas fueron trasladadas de un cuerpo dañado a un cuerpo clon. ¿Y ella pudo ver todo esto? Sí, ella pudo ver todo eso. Madre, qué interesante, todo, ¿no? todo ella lo recuerda. Todo. Y cuando ella cuenta, por ejemplo, cómo sintió cuando se liberó de ese cuerpo enfermo. Ella cuenta que lo que ella se vio a sí misma fue una luz. Ajá. Ella se vio en forma de luz, que la acostaron y los mantis le dieron que se estuviera quieta, tranquila, relajada. Entonces vio cómo iba pasándose de un cuerpo, o sea, iba saliendo de su cuerpo en forma de luz junto con la conciencia e iba a trasladarse al otro cuerpo, el clon. ¿Pero ellos usan sus poderes o tienen una tecnología que les ayudan a hacerlo? Tienen su desarrollado, digamos, sus cuerpos, poder llamarlo así, y así como también tienen la tecnología para poder hacerlo. Pero fíjate que eso empezó a salir, el caso de esta chica fue en el 80. Pero este caso del que yo te estoy hablando efectivamente fue el que sirve de inspiración para Avatar. Ya ves que está Avatar del cuerpo normal y lo pasaban al otro cuerpo. Sí. Entonces, y la máquina es exacta como la que describía esta muchacha, esta mujer.
Pero inclusive ellos también llegaba a un punto que cuando ese cuerpo iba a morir, usted Era usaban de otro apellido cuerpo. Turner, Carla Turner creo que se llamaba. Ah, qué interesante. Carla Turner, sí. Pues yo recuerdo que ellos también usaban la conexión de la Pachamama para trasladar la conciencia y el alma cuando un cuerpo estaba muy débil a un cuerpo sano. Claro, en el Avatar no se ocupa, sí, es que ahí es donde, Por eso te de las decía. partes que yo he hablado siempre, que hay una lucha entre el desarrollo espiritual y el desarrollo tecnológico. Entonces, unos creen que se puede abreviar todo ocupando la tecnología y otros creen que puede lograrse todo a partir de la espiritualidad. Entonces, ahí ves ese paralelo, en donde en la película de Avatar ves específicamente cómo se ocupa la tecnología del cuerpo humano, se pasa al cuerpo Avatar. Y en la otra escena ves cómo por medio de la espiritualidad del cuerpo humano, entonces ya se queda en el En el cuerpo Avatar. Avatar y es lo que funciona mejor. Porque te das cuenta que en la tecnología él tenía que estar regresando para alimentar su cuerpo y todo. Pero cuando se hace de manera espiritual, todo sale perfecto. Él ya no necesita volver a ningún cuerpo. Sí, es súper interesante, además muy bonito. Pensar que realmente podemos llegar a tener esos estados también de conciencia, ¿no? Porque lo que Claro. esa mujer vive fue un momento de conciencia muy elevado también. Y de memoria. ¿Tú crees que ella pertenecía al grupo de las mantis y por eso hicieron esto? ¿O cómo fue que ella contactó con estos seres? Al parecer son ellos. Ah, pero tú tienes que vibrar una frecuencia, porque dirá cualquier persona, o sea, yo estoy en fase terminal y ¿por qué no vienen a mí a ayudarme? Puede ser que sea una frecuencia, puede ser que tal vez sea un plan cósmico también. Puede ser, o sea, muchas alternativas en donde nada se puede descartar. Puede ser lo que vos decís, o sea, pueden haber muchas situaciones. En este mundo cósmico nada se Todo descarta. es posible. Y todo es posible, exacto, todo. Entonces, las mantis hacen eso. Y ella salía diciendo que los verdaderos responsables de los milagros son precisamente los insectoides. Sí, de hecho, los Hopi, su medicina y sus tradiciones se basan básicamente en En los hombres hormigas. en los hombres hormigas. Sí, de ellos es que se basa. Y ellos son quien los salva. Eso es en el aspecto de los insectoides, que básicamente te ves a lo largo de la historia y siempre han servido de salvadores. A lo mejor tal vez cuando una persona necesita una ayuda, por eso pide muchas veces que se vayan a comunicar con la Pachamama. Tal vez la comunicación energética con la Madre Tierra hace que exista esa conexión también con esos seres. Puede ser. Es que hay muchas veces que eso se necesita. O sea, o cuando tú te sientes muy mal, lo primero que te dicen es vete en contacto con la naturaleza. O si tienes mucha carga magnética, ve al césped y límpiate. Y no sé, eso viene de hace muchísimos años, inclusive como la criptozoología. Aquí hablando de eso. Pues mira, vamos a enfocarnos ahora, que este tema a mí me apasiona, el que hemos tocado Pero espera, actualmente. que hablando de la naturaleza, es que efectivamente la naturaleza da todo eso, hasta los símbolos de las Y. Sí, o las figuras geométricas. Yo recuerdo en este bosque que me puse Fractales. parecía un altar, la verdad. Nunca he vuelto a ver esa piedra, era como un altar. Y fue cuando me fijé todas las figuras geométricas que existen entre los árboles, la conexión entre las ramas, el cómo las ramas intentan acercarse, toda la materia está envuelta en geometría sagrada. Exacto. Bueno, no íbamos a hablar de esto, pero estuvo bien que Muy toquemos ese interesante, tema. sí. Ahora vamos a hablar un poco acerca de La criptozoología, la criptozoología. que es un tema, la verdad, que ¿Qué también... es la criptozoología? Pues es el estudio realmente de animales que por su mayoría, perdón, estoy obsesionada, que por su mayoría pues están prácticamente no extintos, pero se considera que no pertenecen ya a nuestro No mundo. deberían de estar. Sí, o tal vez se plasman de una forma, ¿cómo se diría? Espontánea. Algo que sucede y ya. Ujú. Ok. Qué bonito es ver los niños aquí, ¿no? ¿Y qué otra parte de la criptozoología, qué animales te llaman la atención? Pues mira, he estudiado varios casos y hubieron 3 de ellos que me llaman mucho la atención de todos los que estudié, porque hay un montón. Desde el lago Ness, que por cierto en España hay un lugar que es Leganés,
y para simbolizar que vas a entrar al pueblo es una glorieta enorme con el lago Ness literalmente plasmado, de Leganés, lago Ness, hicieron un juego de palabras. Es algo muy llamativo porque aún así ahí conservan parte de lo que sería la historia del lago Ness, aunque no corresponde con lo que sería la península porque no tiene nada que ver con España. Pero bueno, es un dato curioso. Pues mira, escuché una historia de un chico, el cual tras la pandemia, él decide irse lo que sería al monte con su abuela y con su mamá. Él decide tras la pandemia pues ausentarse de todo, más que nada por el contagio con su mamá, y ya de paso deciden irse con su abuela y cuidan de su abuela. Las casas ahí en el pueblo, él cuenta que son casas separadas, donde está la cocina, las habitaciones y el baño. Es decir, cada lugar tiene su casita, como una casita. Entonces él cuenta de que él por las noches le costaba muchísimo dormir, sobre todo por el cambio de horario, porque ahí en el campo se vive diferente a lo que sería en la ciudad, y él a partir de las 9 ya se tenía que acostar. Entonces las primeras noches le costaba mucho conciliar el sueño, y dice que él escuchaba un ruido muy raro que salía detrás, porque donde él vive, la abuela vive, está todo cerrado. Tiene una cerca de protección para que los animales no se vayan o cualquier animal intente invadir y matar a los animales. Resulta de que él empieza a escuchar como unas pisadas muy extrañas alrededor de donde él está, la habitación donde él está, y decide pues salir a investigar a ver qué es lo que ve, pero no ve nada, simplemente sigue escuchando esas pisadas muy pesadas. Cuando despierta le dice a la abuela que ha sentido como que hay algo merodeando por su habitación, por donde él duerme, y la abuela pues no le prestó mayor atención, simplemente dijo, bueno, no te preocupes, todo está bien. Él se percató de que la abuela como que estaba muy sospechosa, entonces dicen, no, aquí hay algo raro y mi abuela no me quiere decir. Todos los vecinos siempre se le acercaban a ella a entregarle comida, le daban pertenencias que para ellos eran muy valiosas, fruta, comida, siempre le estaban regalando solo a ella. Ya se preguntaba que por qué todos los vecinos iban a ella a darle la comida o la fruta o los alimentos que ellos quisieran. Una de las noches ve como su abuela sale de la cocina con una vela y va con una vela a la cocina y saca una olla bien grande con comida y se acerca a donde sería la red, la protección, y en una piedra deja el cazo de comida, y una vez que pasa el ratito, ella vuelve con su cazo vacío y lo deja en la cocina. Y así una noche tras otra tras otra. ¿Qué ocurre? Una de las noches él se percata de que hay algo que merodea demasiado por a los alrededores, entonces él decide salir y ver qué es lo que está pasando. A lo que se acerca a la verja y ve a lo que sería encima de unos árboles a un hombre, pero era muy alto y tenía unos ojos muy rojos, muy llamativos, y empezó como a gruñir. Entonces él dijo, siempre se han contado historias del hombre lobo, pero ¿existe o no existe? Porque esto no puede ser normal lo que yo estoy viendo. Él lo confundía entre un ave y un hombre lobo. No sabía especificar si era un hombre búho o si era el hombre lobo, porque las características físicas eran muy similares salvo por el gruñido. Entonces él decía, a ver, yo no le veo alas, que normalmente el hombre búho, por lo que se cuentan las historias, tienen alas. Pues no, no tenía alas. Entonces él empezó a descartar porque veía que había algo que no era normal. Hasta que un día se acerca a la verja y ve como escucha unos pasos detrás de él, y como un ser se agacha, siente como algo se agacha y le empieza a olfatear el cuerpo. Pero él no se mueve, sino simplemente se queda quieto. Entonces, cuando ya siente que se va alejando por las pisadas, él se da la vuelta y sale corriendo. Porque por instinto de protección dice que él no huyó, a pesar de que tenía mucho miedo, porque tenía miedo que si huía, el animal le iba a capturar. Pero él veía que él pudo ver sus pies y era como de un lobo, pero humano. Entonces, cuando él regresó, se fingió dormir y todas las noches la abuela hacía el mismo ritual. Entonces, un día se acercan unos vecinos y él le pregunta a uno de los vecinos qué pasa ahí, qué ruidos hay por las noches ahí, qué ocurre ahí, qué leyendas hay ahí. Y le cuentan que solo en la casa de su abuela, una vez escucharon unos disparos muy fuertes y entonces salieron corriendo a ver qué era lo que estaba pasando. Y resulta de que habían sido unos hombres que intentaron llegar a la finca de la abuela, robarle el ganado, pero resulta que un ser apareció y le arrancó la pierna a uno de ellos.
Entonces se los llevaron corriendo al hospital, él dijo que sí, que él quería, nombró a todos, pero desaparecieron, todos los demás desaparecieron. Resulta de que cuando le pregunta por qué le llevan comida a la abuela, ellos le dicen que muchos en la aldea piensan, en el pueblo piensan que la abuela es una bruja y que ella ha hecho un pacto con el mal. Y ese pacto con el mal es lo que escuchan ellos a veces por la noche merodeando por la zona. Pero no es así. Resulta de que este ser, el cual ella le da el alimento, cuando el niño se arma de valor y le pregunta, ella le dice que tras fallecer su abuelo, ella escuchó un gruñido muy fuerte, como que algo estaba cerca, pero que ella no le tenía miedo, pero sí sentía que tenía que ayudarlo. Entonces ella abrió la red, la verja, y dejó que entrara y le dejó un espacio en un lugar donde es como una cabañita pequeña donde tenía lo de los animales. Entonces el ser estuvo ahí metido, ella escuchaba los llantos, la desesperación, como una tristeza. Entonces ella solamente le acercaba la comida y ella cada vez que se intentaba acercar para ver qué tenía, él nunca se dejaba, el ser nunca se dejaba. Entonces le acercó lo que sería la comida tras 2 semanas y entonces ya salió. Y a raíz de ahí, ese ser, que ellos sienten que es un hombre lobo, le protege a la mujer y a los que están en la aldea, pero sobre todo a la mujer por haberle, es como un gesto de gratitud. Entonces él, antes de irse, cuando la abuela ya le cuenta la historia, él decide acompañar a la abuela y dejar la comida allí para el ser, para que se alimentara al ser. Y resulta de que cuando sale se percata de que realmente lo puede ver y era un hombre lobo, el cual pues nunca se transformaba en un hombre, era un lobo pero con aspecto humano. Entonces él decía que le había comentado que estaba eternamente agradecido a él por haber protegido a su abuela, y él le dijo que no le tenía miedo porque su abuela le había dicho que como era de su sangre, ese ser nunca le iba a hacer nada. Porque decía la abuela que como que ella había hecho un pacto con ese ser, pero no malo, sino yo te voy a ayudar, tú me ayudas, pero lo mío no lo tocas. O sea, lo que es yo te voy a alimentar, yo te voy a ayudar, pero tú no tienes que atacarme ni a mí, ni a mi familia, ni a mi ganado. Y entonces ahí fue como la gente del pueblo sigue viendo a ese ser, escuchando a ese ser, más que viéndolo, escuchándolo por las noches, y se ve como que él va y viene constantemente con la abuela y cuidan a ese animal, a ese ser. ¿En qué lugar diste que? Es en Perú. En Perú. Ok. Hay otro que me llama muchísimo siempre la atención y es referente a hombres lobo. Y esto pasa en un pueblo de Francia que se llama Gueboulan. De hecho, en Gueboulan todavía hay estatuas referentes a ese ser, a ese hombre lobo. Pues el hombre lobo en los tiempos de 1600, 1700 empezaba hay que recordar cómo era la Europa de aquellos entonces todavía, donde la gente se vestía con vestidos gruesos, largos, usaban sus cositas que se ponían acá. Vivían cerca del bosque también. Vivían cerca del bosque, vivían, o en el bosque, sí. O en el bosque también. Entonces era un pueblito que apenas estaba empezando a desarrollarse. La gente vestía todavía elegante también y con sus boinas. Entonces se vestían de aquella época, en aquellos entonces. Y de repente empezaban en las noches a escuchar los sonidos de un lobo. Lo típico que se escucha en las lunas llenas. El ¡au! Ay, qué bien se te queda. Entonces, y no hay luna llena. Hay sol lleno. Hay sol lleno. Bueno, date cuenta que aquí ahora vemos el sol y la luna al mismo tiempo, ¿eh? Así que ojo con eso. Ese efecto era. Entonces, cuando comienza, en la noche, ahora comenzaba más a merodear. Comenzaba a atacar, fíjate, a solo mujeres. Pero la característica de estos ataques es que este hombre lobo las ultrajaba, las intimaba. Tenía intimidad con las mujeres. Solo las mujeres. ¿Y a los hombres? A los hombres, a los que no querían dejar a su mujer, las mataba. Los mataba. En tanto solo los lanzaba y los ahuyentaba y simplemente iba a ejecutar la acción íntima contra las mujeres de los demás. Y no las mataba. Solamente él quería saciarse carnalmente ese hecho. Qué curioso, ¿no? Imagínate, me pongo a pensar, porque en el caso del humano, que se mete con animales, le llaman zoofilia.
Y en el caso entre ellos, humanofilia. Una sí. ¿Te imaginas? Sí. Entre el mundo animal y vos que eso, maje, yo estoy enfermo, güey. Me cojo humanos. ¿Te puedes imaginar eso? Pues mira, puede ser. Sí, Claro. no, pero eso Sí, te sí. digo, te imaginas Es así una locura. en el círculo de animales y que de repente en las conversaciones. A mí me gustan a mí me gustan las que tienen patas largas. A mí me gustan las que tienen cola corta y de repente uno de estos lobos sale. A mí me gustan las humanas. Y los lobos, ¿estás enfermo, güey? ¿Cómo te ¿Cómo gustan te las eso? humanas? ¿En serio? Y ya de repente, sí, y las casadas. Humanas y casadas. No, hombre, esto está Ese va a otro enfermo. nivel. Esto está enfermo, la verdad. Está muy enfermo. Lleva el nivel más extenso. Pero sí. Entonces, bueno, cuenta la historia que entre 4 hombres igual no podían hacerle nada, pero que el tamaño del lobo no era un lobo normal, que llegaba a medir hasta 2 metros, pero siempre en 4 patas. 2 metros, o sea, es como el alce. Ujú. Altísimo, pero era un lobo. Entonces cada luna llena bajaba a atacar. Y otra cosa, que si la mujer menstruaba, él no la atacaba. Era Fíjate. astuto. O sea, no atacaba a una mujer que estuviera menstruando. Solamente las que no estaban menstruando. Eso era. Pero tampoco las dejaba embarazadas. Hasta que al fin el animal desaparece. ¿Y cuál crees que era la intención? Aparte de solamente... No, era un deseo que él tenía. Sí, pero ¿y por qué? O sea, No te sabría decir porque Qué curioso, ¿no? saciar simplemente el apetito. sí, las meras ganas de querer hacerlo. Sentir. Hay una que me gustaría que contaras y esto pasa en China o Japón y es acerca de los hombres Capacs. Sí, el hombre capa. Pero es muy interesante porque mira, la historia del hombre capa realmente en Japón se le considera como que realmente es un ser el cual está dividido en dos formas de pensamiento. Está que es un humano o también está, o sea, un ser extraterrestre que se puede cambiar de formas, mejor dicho, a humano o al ser como tal. Y también está en lo que sería el ser que es como una tortuga, el cual tiene en su cabeza la estructura principal de él, que es agua. Agua con pelo. Es como que en la cabeza tiene un hoyo y dentro de ese hoyo se encuentra agua. La leyenda cuenta de que estos seres son seres muy sociables, los cuales hablan y se comunican con muchísimas personas, hablan japonés y se hablan y comunican con muchísimas personas, sobre todo con las mujeres. De hecho, las observan mientras están bañando en los lagos, en los ríos, y de hecho hay una verdura que a ellos les encanta, que es el pepino. Entonces, la historia cuenta de que la gente que vive cerca de los lagos y de los ríos, pues se sabe que está en cualquier lago o río japonés, les tira lo que sería el pepino para que así no tuviera que atacar a sus hijos. Ellos empezaron a decir de que la historia, más que nada, empieza a contar de que estos seres empezaron a tener ese llamado por los niños, porque antiguamente cuando un bebé nacía muerto, lo que se hacía en vez de enterrarlo era tirarlo al río. Entonces estos animales, estos seres empezaron a alimentar de esos niños, por eso como que su apetito se sacia a través de comer diferentes niños, los cuales mientras se están bañando les agarran de los pies y les destrozan lo que serían las extremidades. Es sumamente curioso porque dicen que si un padre, un adulto, un niño ve que están atacando a otro niño y antes de que lo sumerjan, estos se inclinan hacia ellos, ellos lo sueltan. Es como que ellos están muy idealizados con la cultura japonesa del respeto. Porque a los japoneses, si te das cuenta, cuando ellos no se saludan con la mano ni 2 besos, sino ellos inclinan su cuerpo hacia adelante. Entonces cuentan de que ellos han hecho experimentos, según las personas que lo han narrado, de que cuando ellos han inclinado, cuando han visto que un ser aparece y su hijo se empieza a tener, o sea, va a ser ahogado, vaya, ellos se inclinan y el ser los suelta. Entonces nunca les hacen nada. ¿Qué aspecto tiene? Pues tienen un aspecto, según las culturas, o hay diferentes formas en las que han narrado, hay unos que lo dicen como que es un reptil, otros dicen que es como una tortuga, tiene un caparazón, tiene unas membranas, tiene unos deditos con membranas, su cuerpo es verde azuladillo y tiene como una especie de pico
Y en su cabeza, que lo dije antes, tiene como una coronilla, en la cual la coronilla tiene un hueco y ese hueco está lleno de agua. Entonces cuentan que cuando ese recipiente de agua se vacía, el ser pierde todos sus poderes y todas sus capacidades. Por lo tanto, tiene que refugiarse y esconderse hasta que eso se vuelva a llenar. Una vez que se vuelva a llenar, él ya puede ir de nuevo al agua. Mientras tanto, tiene que esconderse. Claro, la gente cuenta de que de hecho hay una comida en Japón que está hecha, es sushi, pero está envuelto de arroz y dentro tiene el pepino y se llama capa. O sea, se llama capa literalmente, porque claro, como es el alimento que le gustaba a ellos ingerir. Y entonces resulta de que hubo una historia de un niño, el cual el papá le lleva con su padre a lo que sería una aldea de allí en Japón. Y la historia cuenta de que el niño ve a su abuelo siempre muy triste y solo. Entonces, él le pregunta al abuelo que qué le pasa, que por qué lo siente tan triste. Dice, a ti eso no te incumbe por el momento. Simplemente te tengo que decir que tú ni a ríos ni a lagos te vas a acercar. Y estaban en verano. Y decía el niño, pero abuelo, hace calor, ¿cómo no voy a poder ir al río ni al lago a bañarme? Dice, he dicho no. Pues pasan los meses y el abuelo como que ya tiene más contacto con el nieto. Y entonces el nieto le dice, abuelo, ¿y por qué no puedo ir a los ríos y a los lagos? Yo quiero ir a bañarme y nunca me dejas, todos mis amigos van y yo no puedo. Y le dice, mira, te voy a contar lo que pasó. Cuando él tenía sus 2 hijos, uno es el papá del niño, tiene otro hijo más, tuvo otro hijo más mayor que el papá del niño, la mujer y él, eran 4. Él era pescador, porque en el campo pues obviamente no tiene nada, sino pesca, ganado y arroz y poco más. Resulta de que el hombre fue a pescar con su hijo cuando de repente un capac sale y le jala al niño de la pata, de la pierna y le intenta meter, pero en ese momento el padre hace la referencia, pero la reverencia, sí, pero ya sabe que es sumamente tarde, entonces ya cuando se queda de cuenta su hijo ya está ahogado. Cuando él llega a la casa y se lo cuenta a la mujer al poco tiempo pues fallece del disgusto de haber perdido a su hijo. Entonces a partir de ahí ya no fue a pescar ni permite el acercamiento al río. Entonces el niño entiende que eso realmente, porque eso lo había escuchado, que realmente pues eran mitos y leyendas hasta que vio que su abuelo había perdido a uno de sus hijos por estas criaturas. Entonces, a partir de todas estas leyendas, historias, mitos, que para mí siempre tienen una parte de verdad, porque siempre la existe, aunque la gente después exagere o cosas de esas, pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención a raíz de saber esto, y es que hay otra historia de un hombre el cual está solo, o sea, su mujer fallece y él se queda a cargo de sus 3 hijas. Y claro, la responsabilidad de él es tener que alimentar 4 bocas. ¿Y qué pasa? Que se alimentaban de arroz. Entonces él tenía un gran cultivo de arroz, pero hubo un momento de sequía, el cual pues no había forma de producir arroz y ya se estaban prácticamente muriendo de hambre, hasta que él se acerca a un lago y le pide que por favor que le ayuden a sus arrozales porque realmente se está muriendo de hambre. Pues de repente cuando él llega a la casa, un hombre toca la puerta y le dice, bueno, un ser, en este caso es el capa, se acerca a la puerta del señor, él tenía ese aspecto, como ya lo he contado, pero sin el caparazón. Él cuenta de que era como un reptil, ¿vale? Con igual el hoyo en la cabeza, con agua, y estaba como curvo, su cuerpo es como curvado, pero es grande. Le dice bueno, vamos a hacer un trato. Si yo te ayudo a que todo tu arroz vuelva a crecer y sobre todo tenga agua, que es lo que tú necesitas, agua, tú me vas a dar a una de tus hijas. Ajá. Y dice, bueno, está bien, pero claro, él pensaba que era broma, que eso no podía pasar. Vale, esto, mira. Es histórico, ¿no? Sí. Mira, esto está muy raro porque... Es como que te lo han enganchado. Mire, esto se tiene que... Brother, esto se tiene que enganchar así, mire. Así. Y colocarse así. Para quitarlo, alguien tiene que quitar esto. Así. Y esto es lo que ha sucedido. Lo acaba de ver en el video. O sea, yo estaba normal y yo sentí como unas caricias de unas manos y alguien me quitó el collar y se cayó. Pero es que esto tiene que apretar aquí, con que a mí me cuesta quitarlo. Qué loco. Sí. Muy raro, la verdad. Quizás le gustó la energía que tienen estos, porque estas son las que recargamos. Sí, igual que estas piedras.
Sí, pero sentí unas manos tan suaves. Quizás lo vamos a dejar en el bosque, fíjate. Tal vez al espíritu del bosque les ha gustado. Además que son esto. plumas súper hermosas. Sí, de los aviares. Pero bueno, amigos, vamos, A continuar. vamos terminando y tu última historia, si querés. Sí, por eso estoy terminando. Pues resulta de que a las horas se convierte todo en agua y entonces él dice, jope, yo he hecho la promesa de que tengo que entregar a una de mis hijas. Entonces cuando se acerca a la mayor le dice, mira que yo he hecho la promesa con este ser capo y me dijo que como él cumplió, que yo también tendría que cumplir. Entonces tú tienes que cumplir la promesa que yo di. Dice, no, dice, eso es cosa tuya, a mí no me has preguntado, ni me has pedido permiso, ni nada, tú solamente por tu desesperación y por tu no creencia me has metido a mí en el fregado. Dice, no, yo no, y se fue. Entonces le pregunta a la del medio, y la del medio le dice lo mismo, que no. Entonces le va a la pequeña y dice, papá, tú nos has enseñado que las promesas están para cumplirlas. Y aunque yo no la haya hecho por mi cuenta, yo voy a hacer lo que tú me digas. Entonces le dijo, pero dice, solamente te pido una cosa por mi boda, porque se habían pedido que se tenían que casar. Era el hecho de que tenía que darle calabazas, porque ella quería las calabazas. Entonces el papá le coge su saco, le mete unas calabazas y ya se las lleva. Pues de repente tocan a la puerta y era un ser hermosísimo, pero hermosísimo, muy alto, con ojos claritos, una tez hermosa, su pelo bien bonito, un ser hermosísimo, con una vibración súper bonita. Y las hermanas se pusieron celosas porque cómo es posible de que un ser que acababan de ver que parecía un reptil se haya convertido en algo tan hermoso y se va a llevar a su hermana. Entonces las otras como que empiezan a forcejear a ver si ellas se pueden ir con él. Y resulta de que le dicen que no, que ella era su mujer y que se iba a ir. Pues nada, de esto de que cuando ya van de camino para meterse en el lago, él intenta y dice, vale, pero mi padre me ha dado esto y por favor, porque le dice, vamos a ir a la ciudad, la ciudad que está bajo el agua, que es de donde yo procedo. Así que te tienes que venir conmigo. Dice, pero no te preocupes que cuando yo te dé la mano, tú te vas a envolver como una especie de burbuja y no te va a pasar nada. Entonces así fue, cuando le fue a dar la mano, dice, espérate, el saco. Pues nada, intenta llevarse el saco y él como un humano se transforma, o sea, está como humano, se intenta meter y no puede porque todo flota. Entonces se transforma en el capa y entra en el agua y cuando ya entra no puede tampoco. Entonces le dijo ella, pero es que es algo que mi papá me dio como promesa a nuestro matrimonio. Le dice, bueno, como tu promesa la has cumplido, y quiero cumplir también la de tu papá. Entonces el capa se volvió a convertir en humano y le dijo, quedas libre. Prefiero casarme con un ser que vive bajo el agua, que pueda estar a mi nivel en cuanto a supervivencia, que no una humana como vosotros que no podéis estar tanto tiempo abajo y tendría que estar cuidándote todo el tiempo. Entonces, desde entonces creó un vínculo entre los dos mundos. O sea, la chica cada vez que va ahí, sale el ser, se convierte en hombre, está con ella, pero tiene su vida bajo el agua y ella tiene su vida con su papá. Entonces su papá le dio toda la herencia a ella. De ahí se cuenta la historia de que no saben si estos seres como tal, independientemente del mundo de criptozoología que sea, si realmente son humanos, o sea, son extraterrestres que se transforman en humanos y se pueden modificar a ese cuerpo que nosotros vemos para autoprotección, o que realmente son así como se muestran en el mundo de criptozoología. Muy bien. Qué buena historia, no me lo sabía, fíjate. Pues es muy bonita. Muchas gracias. A ti por venir. Bueno, ahí estamos. Cuídense mucho, familia, y nos vemos en Madrid el 14 de julio. De 4 a 8:30 en Plaza España, en el Teatro SO número 6. Cualquier duda podéis contactarme al +34 610 722 164. Perfecto. Nos vemos pronto. Chao.